Dajita nahypatzi, dajita hipji nahypatzi. Kahausa apo nahypatzi pajanan patajalireisi pajenan seikai pata vidiajenan. Arjukao naka wanaka apo nakahyp. Dajita hiptzi panacuata nahypatzi, dajita. Ella es María Camila Gaitán, una mujer de 35 años, de tez trigueña, su cabello largo, negro y abundante, de una mirada rasgada y acompañada de una sonrisa inmensa irradia bondad. A primera vista se pueden distinguir sus rasgos indígenas, herencia de su madre, y de la cual Camila se siente orgullosa de representar. En este audio, ella responde en su lengua materna que no existe ninguna diferencia entre los indígenas y las demás personas. Hola, bienvenidos a Culturízate, el podcast donde hablaremos de las costumbres culturales de la vida cotidiana que no son tan agradables. Para nadie es un secreto que nuestra sociedad se ha venido utilizando de manera inadecuada los términos indígena, indio, a tal punto de escuchar frases como "usted es mucho indio", "ay, ese pelito indio sin forma", "ay, ese niño es bien aindiadito". Suena como mal, ¿verdad? Y puede ser que no se diga de mala manera, o tal vez sí, pero en realidad, ¿estamos conscientes de lo que estamos diciendo? ¿Del verdadero significado que tienen estas palabras? ¿O simplemente lo hacemos por inercia? Porque se ha convertido parte de nuestra cultura tener estas frases. Indio, más allá de ser una definición social que corresponde a un tipo de personas, es sinónimo de historia, de orgullo y hasta de pureza. En tan mal concepto y uso se tienen estas palabras, al punto de llegar a pensar que para ellos también es ofensivo decirles de esta manera, y que prefieren ser llamados nativos. Pero qué gran error. En la RAE, la Real Academia Española, se encuentra la palabra indígena con la siguiente definición: persona originaria del país que se trata, en este caso, Colombia, y al término indio o india como las primeras poblaciones del continente americano. Entonces, no son términos alusivos a algo negativo, y aún menos si tenemos en cuenta que para ellos es una palabra con la cual enorgullecerse, que está llena de valor. Tanya, a pesar de no ser totalmente indígena, ha tenido que enfrentarse a distintas burlas y comentarios ofensivos que la han llegado a marcar. Y es que en sí no duele que los llamen indios o indígenas, molesta la forma en que se los dice. No es ofensivo porque es algo que realmente somos indígenas. Entonces para mí no es ofensivo que digan indígena, porque ese es como digámoslo, esa es la raza, esa es la cultura. Entonces no va tanto en el término, sino en la pronunciación, digámoslo así, para que lo diferencie. Porque el problema es cuando alguien le dice, este es mucho indio, pero en sonido de recocha, y otro es este es mucho indio en sonido despectivo. Entonces, o sea, es más, no es tanto el término, sino cómo se dice, lo que realmente da el contexto. Porque digámoslo así, en modo personal, a mí no me afecta ni me ofende, y en el sentido de, yo ya soy mestiza, o sea, ya soy otra generación, pero en mi familia igual, mi mamá sí es propia indígena, es una comunidad que ellos son indígenas del Amazonas. Entonces, no, porque ese es el término correcto, indígena. O sea, que solamente es el contexto, o sea, la pronunciación es lo que cambia todo, digámoslo así. Y es que no nos mintamos, la mayoría de las personas se creen superiores a los indígenas, como si los de la sangre pura fueran ellos, desconociendo que son el producto de distintas mezclas y que por más títulos, estatus social o dinero, no son más que nadie. Estas mismas personas son las que se ofenden si los comparan con indígenas. Pero eso sí, los escuchamos muy felices usando las mismas palabras como ofensa. María Camila Gaitán es una mujer indígena de la tribu Sicuani, que como Tanya ha pasado por distintas pruebas a la hora de ser contratada en una empresa por su acento tan marcado. A los ojos de Camila,
todos somos iguales de valiosos y sigue sin encontrar la diferencia entre ella y los blancos, como ella les llama a las personas que no pertenecen a su etnia. Sí, todos nos parecemos en el cabello, todo. Lo único que nos diferencia es la etnia, o sea, la cultura, la raza, es lo único. Pero de todo lo que es el cuerpo, todo somos iguales. Y de por sí que ya es difícil que una mujer compita para una vacante, ahora más cuando sus rasgos indígenas ponen un peso en su hoja de vida. No importa si Camila tiene aptitudes para el trabajo o si es responsable y honesta. A la hora de contratarla, no llega a los estándares del trabajo, y todo por culpa de complejos y estereotipos absurdos que hemos culturizado. Pero ¿por qué es tan difícil mirarnos como iguales sin enojarse cuando nos dicen que tenemos rasgos indígenas? ¿Por qué no nos llenamos de orgullo de tener en nuestra familia un poco de la cultura indígena? ¿O solo la sacamos a relucir cuando nos conviene? Colombia es uno de los países más diversos culturalmente, con una población de más de 50 millones de habitantes, de los cuales los indígenas representan un 3.4%. Y es que en cada región existe como mínimo un pueblo indígena, los cuales aportan historia e infinidad de conocimientos que han ayudado a que Colombia siga teniendo ese realismo mágico pintado en cuentos y canciones a lo largo de la historia. Y es que ya es hora de enojarnos de esos pensamientos coloniales, donde las personas de tez blanca, ojiclara, mona y alta representan lo bueno, lo puro y lo sabio, donde el niño bonito es el que tiene facciones extranjeras, donde se olvida la cultura propia por implantar nuevas ideas progresistas que a la final solo nos llevan al clasismo y estereotipo vano, que lejos de llevarnos a una mejora como ciudadanos, nos lanzan a una pérdida de conocimientos históricos del lugar donde vivimos, tan libres y revolucionarios, pero olvidamos defender y amar lo propio. Los términos indígena, indio no son una ofensa, no son un sinónimo de feo, pobre, malo o bruto. Bajémonos de esas ideas que les hacemos un favor cuando compramos sus artesanías o cuando son contratados, de que no somos iguales y que ellos son personas que no fueron capaces de unirse y progresar. En el caso mío, yo soy peli-india. ¿Por qué? Porque mi pelo es negro, mi pelo es liso. Entonces es digámoslo así, es algo que es como una comparación. Cuando a usted le dicen que es peli-indio, quiere decir que su cabello es negro y su cabello es liso. O sea, para mí es un orgullo, o sea, a mí no me ofende. Y en el caso de mis hijos, por ejemplo, cuando dicen, ay, pero este salió bien mechi indio, bien peli indio, y le dije, pues obvio, es que la mamá tiene el cabello así, entonces él es así. Concordando con Tanya, sintámonos orgullosos de quienes somos, pero también de dónde venimos. Indaguemos en la historia de nuestro país sobre las primeras civilizaciones que estuvieron antes de la conquista, y nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las costumbres culturales vienen de ellos, que los mal llamados agüeros no son más que antiguas creencias. El ex primer ministro de la República de Vietnam, Ho Chi Minh, decía que todos los pueblos de la tierra son iguales, desde su nacimiento. Todos tienen derecho a vivir, a ser libres y felices. Y es que no existe una raza más pura que la indígena. ¿Qué le dirías a las personas que se ofenden cuando son comparadas con una persona indígena? Pues que es ignorancia. Porque si usted no sabe qué es o quién es un indígena, no se puede sentir ofendido o no puede reaccionar de esa forma. Yo creo que es más que todo ignorancia. Ignorancia porque el indígena se siente orgulloso de lo que es. El blanco se debe sentir orgulloso de lo que es. Entonces, si se siente ofendido es porque desconoce realmente el sentido de la palabra y el contexto de la palabra. Eso es todo.